Y después de conocer todos los aspectos que involucran la violencia política y nuestros derechos políticos electorales, es importante también saber qué hacer en caso de que nosotras vivamos violencia política o conozcamos a alguien que la está viviendo. Para esto se han creado diversos protocolos y guías de atención para la violencia política en razón de género. En este sentido, los protocolos representan también un gran avance para la atención y el reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres. Así, un protocolo es un instrumento que nos ayuda a identificar qué pasos a seguir en caso de vivir alguna situación de violencia. Existen diferentes protocolos, algunos a nivel internacional y otros a nivel nacional. A nivel internacional existen diferentes instrumentos que nos guían para saber qué hacer en caso de vivir alguna situación de violencia. Diferentes instituciones, diferentes organizaciones crean sus protocolos para apoyar a víctimas que han sufrido violencia en razón de género. En el caso de la violencia política, el protocolo para la atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres es un instrumento creado que nos da los pasos a seguir para encontrar justicia en caso de vivir alguna situación política contra nosotras por ser mujeres. Entre las funciones que tiene este protocolo se encuentran el dar la ruta para actuar en caso de ser víctima. Es decir, nos dice paso a paso por dónde hay que caminar, a dónde hay que dirigirnos para interponer una denuncia. Esto facilita mucho este proceso porque muchas veces no sabemos cómo empezar a actuar en caso de vivir violencia política dentro de nuestros partidos o dentro de la comunidad. También nos ayuda a definir el tipo de violencia que vivimos. Sabemos que dentro de la política existen diferentes formas de manifestación de la violencia, diferentes tipos y modalidades. En la violencia política, la violencia puede darse de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, sexual, y tenemos que identificarlas porque a veces estas formas de violencia pueden ser muy sutiles y ya teniendo conocimiento de esto podemos darnos cuenta si estamos viviendo realmente una situación de violencia y el protocolo en esto nos ayuda, da definiciones muy claras de cuáles son los tipos de violencia que podemos vivir. Dice quiénes pueden ser las víctimas. Habla de quiénes son las víctimas y quiénes son las que pueden ser atendidas por los diferentes organismos de justicia. En este protocolo habla, por ejemplo, de que las víctimas pueden ser candidatas que aspiran a ocupar un puesto de elección popular, mujeres que participan ya dentro del ámbito político en algún puesto de decisión. No lo menciona y mi colega y amiga Carla Ortiz dice que de manera explícita no habla de las militantes de los partidos políticos. Esto debería ser un elemento muy importante a considerar porque las mujeres, las que forman las bases de los partidos políticos, las que militan y las que hacen trabajo de a pie, muchas veces son sujetas de violencia política. No solo dentro de sus partidos, también dentro de la comunidad. Al ser ellas quienes recorren las calles, quienes hablan con la ciudadanía, constantemente son cuestionadas de su quehacer político, del qué hacen en las calles, difundiendo alguna propuesta de alguna candidata o candidato o difundiendo las plataformas de sus partidos políticos. También pueden ser agredidas físicamente y están constantemente expuestas a todo tipo de violencia
por el trabajo comunitario que realizan. También hace falta incluir como víctimas a las mujeres que participan como defensoras de los derechos humanos y defensoras de las mujeres que participan en diferentes organizaciones, porque ellas también realizan un trabajo político y también ponen en riesgo su integridad y son sujetas constantemente de violencia por parte de diferentes personas, diferentes grupos, por el hecho de participar activamente en la defensa de nuestros derechos humanos. También nos indica cuáles son las instancias de atención a víctimas. El protocolo es muy claro, no solamente nos define cuáles son las instancias, sino cuáles son sus competencias y en el caso de querer interponer una denuncia, cuáles son cada uno de los pasos a seguir ante esas instancias para que tomen en cuenta nuestra denuncia. Desde a dónde se encuentran, a qué oficina o a qué ventanilla específicamente nos tenemos que dirigir, cuáles son los formatos que debemos ingresar, qué es lo que sigue después de dar un paso, después de dar el otro, en este arduo camino de conseguir la justicia ante un caso de violencia política en razón de género. Como mencionaba, existen diferentes protocolos. Otro protocolo es el del Instituto Nacional Electoral, que no solo habla de la atención a las víctimas, sino también de un análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres. Es decir, no solamente habla de los pasos a seguir y de cómo interponer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en caso de vivir violencia política. También tiene que hacer un análisis de qué tanto riesgo y qué tanto peligro corre una víctima de violencia política para buscar acciones que nos ayuden a proteger a esta víctima y a salvaguardar su integridad. Tiene 3 puntos importantes este protocolo. Primero, una atención de primer contacto. Eso quiere decir que tiene que haber una atención directa a las mujeres y esta atención tiene que ser pronta y también debe haber sensibilidad en esta atención. Siempre se debe actuar desde la perspectiva de género sin juzgar a la víctima. También debe elaborar un análisis de riesgo, es decir, tomar en cuenta todos los elementos que pueden poner en peligro a una víctima de violencia política y determinan también qué medidas de protección se deben implementar para que no se ponga en mayor riesgo la seguridad de una mujer que es víctima de violencia. Debe, por ejemplo, ser resguardada, tener números de atención, a lo mejor tener alguna patrulla o elementos de seguridad que la vigilen y que ayuden a que no corra mayor riesgo su integridad. Otras instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos también han hecho publicaciones del protocolo de atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este es el mismo que mencionamos hace un momento, es el mismo protocolo. Sin embargo, estas instituciones lo que hacen es publican versiones más sintetizadas de este protocolo, versiones que pueden ser mucho más accesibles, mucho más entendibles, mucho más fáciles de digerir, muy puntuales, para que tengamos la información adecuada para realizar una denuncia o saber qué hacer en caso de vivir violencia política en razón de género. Y así como esta institución, también podemos ver cómo se han generado folletos, volantes, infografías que tienen que ver con la atención de la violencia política.
En los institutos electorales locales también se han generado diferentes guías y protocolos de atención. Estas guías están armonizadas con las leyes locales en la atención y el reconocimiento de la violencia política que viven las mujeres. Dentro de tu localidad, dentro de tu estado, ¿conoces cuáles son los protocolos y las guías de atención para la violencia política? Y por último, es importante también conocer las diferentes recomendaciones para la atención a la violencia política en razón de género. Estas derivadas de propuestas que han hecho instituciones como el Instituto Nacional Electoral. Primero, necesitamos un claro y fuerte compromiso por parte de los partidos políticos, sus militantes, sus simpatizantes, sus integrantes y quienes están en los puestos de toma de decisión. Esto implica que deben tener un amplio nivel de compromiso para atender cualquier situación de violencia política y para difundir los derechos políticos electorales de las mujeres. Suena muy difícil, pero por ello es importante la formación desde una perspectiva de género y la formación y el conocimiento de todos los instrumentos jurídicos y de todos los documentos que tienen que ver con este tema. ¿Qué tanto tú sabes que está comprometido tu partido político con la atención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres? También contar con fuentes de consulta fundamentales y el marco normativo. No solamente conocerlo, no solamente contar con los textos, ya sea de manera física o digital. Es importante que los partidos políticos también realicen publicaciones en donde se difundan estos marcos normativos internacionales, regionales y nacionales, también instrumentos locales para conocer nuestros derechos políticos. También es importante la construcción de un programa anual de trabajo desde un enfoque de género. Todas las actividades que realice el partido y que están sujetas a un presupuesto deben estar transversalizadas por el género. Tener en cuenta que van dirigidos a hombres y mujeres y evitar sobre todo caer en estereotipos, en roles y en prejuicios que puedan caer en discriminación o desigualdad entre hombres y mujeres. También en sexismo, que a veces de manera muy sutil puede presentarse en determinadas actividades de partidos políticos. Ha habido eventos de partidos políticos en donde tú has estado presentes, donde de repente entra algún ballet o algún baile de mujeres que a lo mejor visten ropas cortas o con escote, o espectáculos en donde también patrocinados por partidos políticos que refuercen los estereotipos masculinos o femeninos. Eso se debe evitar. También no debemos olvidar las medidas cautelares y de protección. Cuando un partido político tiene alguna denuncia y ha ubicado a una víctima de violencia política, no debe olvidar resguardar su integridad y hacer todo lo posible porque esa mujer, la vida de esa mujer y su integridad física no corra mayor riesgo. Recurrir a las autoridades pertinentes para que ella tenga el acceso rápido a la seguridad en caso de ser necesario. El acompañamiento adecuado a las víctimas también es una responsabilidad del partido político. No solamente se trata de escucharlas y de recibir la denuncia.
contar con acompañamiento jurídico y psicológico es muy importante. Jurídico, por supuesto, desde la perspectiva de género, que entienda cuál es la situación de la víctima sin generar revictimización. Y también la atención psicológica desde una perspectiva de género para que no se generen más culpas hacia la mujer por ser víctima de violencia política. Procesos transparentes para elegir candidaturas, también tomando en cuenta la perspectiva de género. Tenemos grandes ejemplos de cómo se eligen las candidaturas, tanto de hombres como de mujeres. Pero en el caso de las mujeres, como militantes de un partido político, sabemos que las mujeres han hecho trabajo durante mucho tiempo, trabajo de a pie, el trabajo de base, difundiendo y recorriendo calles, preparándose, tomando cursos, asistiendo a todas las actividades, apoyando al partido. Esto debe ser tomado en cuenta para que puedan ser candidatas a un puesto de elección. Sin embargo, muchas veces hemos visto que a veces para cumplir con la paridad incluyen a mujeres que no tienen que ver con la vida política, solo porque son mujeres famosas, populares o que son muy reconocidas por la sociedad, pero que de ninguna manera han realizado algún trabajo político. Esto también es violencia política contra las mujeres militantes de los partidos políticos. También debe haber previsiones con relación a las prerrogativas para las campañas. Aquí este aspecto es muy importante. Y organismos internacionales han coincidido como la limitación en el presupuesto a las campañas también es una limitante en los derechos políticos de las mujeres, porque no les permite tener el suficiente presupuesto para difundir sus propuestas y muchas veces también genera desmotivación en ellas para seguir adelante con sus campañas políticas. Capacitación a la estructura partidista. Y hablamos de una capacitación desde la perspectiva de género, para sensibilizarlos, para reconocer que las mujeres deben gozar plenamente de los derechos políticos y atender cualquier situación de violencia política en razón de género. En elecciones, los partidos políticos también deben construir sus plataformas considerando la perspectiva de género. También la igualdad sustantiva, la violencia en razón de género y la interseccionalidad. Esto es muy importante porque debemos tener en cuenta que nuestras acciones van a repercutir tanto en hombres como en mujeres, pero también en toda una sociedad que es diversa y es plural. Y nuestras plataformas, por supuesto, deben ir enfocadas a acciones que deben concretizarse en hechos reales y palpables. Campañas de difusión y prevención con perspectiva de género en nuevas masculinidades. Como mencionaba, el género no solamente involucra a las mujeres, involucra también a los hombres, porque hablamos de cómo somos construidas y construidos de manera social y cómo nos debemos comportar. A los hombres siempre se les ha educado para mostrarse fuertes, para ser ellos quienes detenten el poder y para mostrarse como seres privilegiados. Debemos reconstruir y deconstruir estas masculinidades porque también el género representa una cadena y una cárcel para los hombres porque no pueden demostrar plenamente sus sentimientos, su personalidad y siempre tienen que demostrarse como los fuertes, como los proveedores, como los dirigentes, cuando muchas veces los hombres no quieren serlo. Y finalmente crear rutas de atención. Estos protocolos que son creados por los partidos políticos y que nos guían para que
sepamos qué hacer en caso de vivir alguna situación de violencia política. Y por supuesto siempre tomar en cuenta que estas rutas de atención deben incluir la interseccionalidad y la diversidad. Tenemos a mujeres militantes muy diversas, indígenas, afrodescendientes y con discapacidad. Así que estas rutas deben quedar claras para todas y todos los militantes y para que todas accedan de manera justa a la atención que deben recibir en caso de ser necesario. Por último, quiero cerrar con esta frase que a mí me encanta y creo que engloba todo de lo que hemos hablado en este curso. Un mundo en el que todos seamos iguales sería uno en el que las mujeres y los hombres compartieran el poder, la responsabilidad y las oportunidades. Shami Chakrabarti. Esta frase engloba también al mundo de la política, en el que las mujeres tenemos todo el derecho de participar sin ser víctimas de ningún tipo de violencia.